el profesor no tiene inconveniente, entonces ya dimos inicio a la grabación. Continúe, el profesor. Buenas tardes a todos y todas. Voy a presentar a mi conferencista, José Jairo Giraldo Gallo, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. José Jairo Giraldo Gallo hizo su doctorado en física teórica en la Universidad Gotemburgo, Suecia, su maestría y su pregrado en física en el Departamento de Física de la Universidad Nacional. Es autor o coautor en alrededor de medio centenar de publicaciones de carácter internacional. Ha escrito varios libros divulgativos alrededor del tema de la cuántica y algunos más sobre diversos temas. Fue fundador del grupo de física de la materia condensada. El profe es director del proyecto Ethos Dinaima, que tiene como propósito desarrollar el talento y la creatividad en niños y niñas y jóvenes pertenecientes a poblaciones vulnerables. El profesor nos va a dictar una conferencia, El mundo cuántico para todos, pone de relieve la importancia que tendrán las tecnologías cuánticas en el mundo del futuro. La fenomenología cuántica es la base de todos los procesos físicos, químicos, biológicos y astrofísicos, también en todas las aplicaciones tecnológicas. Sin embargo, es una teoría muy reciente, nacida a comienzos del siglo XX. Hacia mediados del siglo se produjo lo que podría denominarse la primera revolución cuántica en la invención del diodo semiconductor y el transistor. Iniciada a finales del siglo pasado con el descubrimiento del fenómeno del entrelazamiento cuántico, el presente siglo nos ha traído las herramientas de la segunda revolución cuántica, particularmente con la computación cuántica, la criptografía cuántica y el teletransporte cuántico. La charla se propone presentar una mirada de vuelo de pájaro de esas dos revoluciones y de sus aplicaciones. Bienvenido, profesor Jairo. Gracias. La verdad, ya con esa presentación casi que sobra la otra presentación. Pero bueno, como es una mirada de vuelo de pájaro, podemos muy rápidamente echar en clase. Entonces, estamos. Aquí está. Bueno, mientras tanto, efectivamente, para empezar, de otra manera, casi les diría de una vez, que el mundo es cuántico. Este libro lo escribimos con un filósofo complejólogo de la Universidad de Boston, ediciones desde abajo, Física y Sociedad de la, ¿cómo se llama? La línea de estos textos. Está mejor, creo que la publicada en Python, ¿verdad? Pero claro, esto es más bien de divulgación. Mis libros actualmente son de divulgación y pues por supuesto esta charla no va a ahondar prácticamente, creo que hay una ecuación, si que lo perdona, en todo caso, pero lo que más reciente también, como dice la profesora Gladys, es de la preparación Dinaima, hablando es ser un vecindario de los productores. Y escogimos ese nombre porque de alguna manera representa el dios del conocimiento. Estuvimos trabajando hace unos años y seguimos interesados en una categoría que van para nuestra sede, niños y niñas que no tienen recursos para ir a buenos colegios, generalmente los estudiantes son los que van en mucho déficit, etc. Pero bueno, no se trata de hablar de eso, como dijo la Patricia, el profesor ahora tenencia, Carlos, y quería rápidamente mostrarles, pueden ir avanzando esas dos diapositivas muy rápido porque ustedes saben, las ondas electromagnéticas avanzan a 300.000 kilómetros por segundo y además hay una relación entre la longitud de onda
y la frecuencia son inversas, indudablemente, y el espectro visible es apenas una pequeña parte de todo el espectro visible. No me detengo más ahí, excepto por decirles varias ideas muy lejanas en las ondas de radio, microondas y demás, hasta las ondas ultravioletas y los gamma, que no sabemos hasta dónde podrían llegar. Y claro, estos fueron los experimentos que ya empezó a hacer Newton, que él desarrolló uno de sus grandes trabajos, desafortunadamente muy conocidos, sobre la óptica, que hemos hablado de óptica, pues mucho tiempo en eso. Él propuso que la luz eran corpúsculos, pero por supuesto, aunque era absurdo decirlo, sin embargo, la autoridad de Newton se mantuvo por varios siglos, hasta que en 1801 realizó un experimento muy famoso que se llama el experimento de Young. A eso quizá podía volver, pero no sé qué llama el momento. De todas maneras, Newton tenía razón, porque hoy en día los premios Nobel sobre la luz se otorgan porque se parte de que la luz son corpúsculos, no ondas. Sin embargo, esa imagen es incompleta. De todas maneras, ustedes, si han leído las noticias, en octubre, no recuerdo qué fecha, a comienzos de octubre, hace 20 días, anunciaron el premio Nobel en física. Si quieren una información un poco más de la que están los periódicos, en el Monde Diplomatique en español, el colega que el texto que acabo de presentar me pidió que escribiera una breve nota, imagino que es una página que en su momento van a sacar, en donde se dice un poco más. Pero ahora van al Wikipedia y van a saber de qué se trata. Este es, por supuesto, bueno, no tiene por qué saberlo. Alan Aspect, John Closer, y él es Anton Zeilinger. Closer hizo los experimentos en el 72, o sea, el primer experimento que se hizo con fotones entrelazados, sus resultados no fueron muy convincentes. Alan Aspect lo hizo en 1980, 82, y Anton Zeilinger prácticamente puso fin a la discusión porque pudo resolver todas las dudas que había alrededor de eso. Y lo que dijeron los miembros del Comité Nobel es que pues, esos experimentos con fotones entrelazados, estableció entonces, por un lado, lo que se llama violación del teorema de Bell. No les voy a explicar, pero algo que tengan una idea ustedes que quiere decir eso, violación del teorema de Bell, de la desigualdad de Bell. Y hicieron trabajos pioneros, ¿verdad?, para el desarrollo de la información, de la ciencia de la información cuántica. Entonces, hoy en día lo que está de moda no es tanto la teoría cuántica, sino el procesamiento cuántico de la información. Eso va a transformar el mundo mucho más en la próxima década de lo que se pudo haber transformado en todos los milenios anteriores. O sea, si quieren, olvídense de los griegos, olvídense de todo lo demás, por supuesto, olvídense de la revolución científica que hizo hace unos 300 años, y métanse a esta nueva revolución científica que es la ciencia cuántica. Con Maldonado y en fin, otros colegas sostenemos que hay que hablar no de mecánica cuántica, hay que hablar de ciencia cuántica. De hecho, Patricia nos decía, la cuántica está en la base, no solamente de los átomos, de las moléculas, sino también de las moléculas de la vida, por tanto, de la química, por supuesto, porque todas las moléculas tienen su comportamiento cuántico y así por el estilo. En fin, si seguimos avanzando, ahora sí les puedo explicar lo que significa que dos partículas estén entrelazadas. Si una la ponemos en el confín del universo y la otra en el otro confín del universo, y las dos partículas están entrelazadas, lo que haga la una o lo que le pase a la una, inmediatamente le pasa a la otra en el sentido de que se va a dar. Entonces, si fueran electrones,
y el electrón del otro conflicto a mi izquierda se pusiera con el spin, no tiene por qué saber, pero pronto les puedo explicar el spin es el giro magnético interno de la partícula, así como una bailarina, estuviera con spin hacia arriba, en el otro lado, como está entrelazado con otra pareja, que se pondrá automáticamente la dirección hacia abajo. Eso es el entrelazamiento cuántico. Eso parece fantasía y por eso Einstein jamás lo aceptó. Murió como un hereje porque no creyó en eso. Quieren la dirección cuántica. Debería haber mencionado más información que él mismo inició, puso el primer gran escalón. En fin, entonces las medidas que se hagan en la una automáticamente hace a la otra reaccionar. Y eso es maravilloso, porque eso es lo que va a permitir todas esas cosas que siguen. En fin, esto está en inglés, pero rápidamente lo que les quiero decir es que lo que se viene ahora con los algoritmos cuánticos para la computación cuántica, para el manejo cuántico de la información, fueron desarrollados entonces rápidamente por David Deutsch, quien tomó de alguna manera una de las interpretaciones de la mecánica cuántica que se llaman la de los universos paralelos. No voy a entrar en detalles en estas interpretaciones, si tienen para aquí, mencioné al comienzo. Peter Shor es uno de los más reconocidos, y Grover también, en el 96 ya, etc. Y todos ellos entonces crearon la base teórica, oígase bien, para los fundamentos de la computación cuántica. El computador cuántico todavía es, digámoslo así, una ilusión. En el laboratorio, porque están en el laboratorio todavía, se han desarrollado entonces computadores cuánticos con 8 qubits, con 16 qubits. Creo que han llegado con dificultad a 32, pero eso nos arroja 32 clases. Eso no sirve para nada todavía. Sin embargo, con eso ya se ha demostrado en la práctica la primacía de la computación cuántica. Por ejemplo, haciendo cuantificación de números, ahora no recuerdo el número de dígitos, pero que permiten hacer ya con esos procesos violación de cualquier computador cuántico en las claves de criptografía que puedan manejar. Eso ya es mucho esto. ¿Sí? O sea, los computadores, pero no clásicos, los computadores clásicos, frente a un computador cuántico elemental, ya perdieron la batalla porque para la criptografía no funciona. En fin, sigamos adelante. Esto lo vamos a ver al final, así que no me detengo. Al final de pronto pueden tomar nota de los enlaces, o como quedó grabada la conferencia que está quedando, pueden tomar ahí los enlaces, pero es más bonito el experimento que nos van a mostrar al final si alcanzamos. En fin, de todas maneras, esquemáticamente, ¿en qué consiste el efecto fotoeléctrico? Una pendejadita por la que le dieron el Nobel a Einstein en 1921. Consiste en lo siguiente: ya les he hablado de fotones, pero eso no es toda la verdad. Entonces llega un fotón rojo, ¿sí?, e ilumina una placa. En este caso la placa es de potasio. En el experimento simulado del enlace lo hacen con sodio, así que tengan cuidado con de resultados. Y aquí no sé con qué lo van a hacer, nos dirán más tarde. Y bueno, el fotón rojo no le hace ni cosquillas a los electrones que hay aquí, ¿sí? Eso se llaman electrones cuasi libres, o sea, están ligados al metal por lo que se llama el trabajo de extracción. Hay que darles una energía igual al trabajo de extracción para que puedan despegarse del metal que está en el vacío. Eso es lo que significa. Y la energía se da en electrovoltios, ya saben,
lo que es la unidad de energía en voltios, sino es la energía que adquiere un electrón cuando se lleva a través de un voltio, una diferencia potencial de un voltio. El electrón tiene una carga de 1.6 por 1.6 por 10 a la 19 coulombs, pasa a través de un voltio, con multiplicación de la carga por el voltaje de la energía, eso es entonces 1.6 por 10 a la 19 joules. Eso es nada, es una bicopa, pero el electrón pues recibe unos cuantos electronvoltios y ya se puede ser eficiente, con facilidad, pero dentro se comportan como libres, metal, en fin. Pero si el fotón es, por ejemplo, en este caso, de color verde, ¿sí? ¿Y qué es el fotón? Entonces, el fotón llega y sí, puede sacar electrón e incluso le sobra algo de energía cinética, ¿cierto? En este caso, de tal manera que tiene una velocidad bastante grande, ¿no? Es porque es las 5 metros sobre segundo. Pero si fuera un fotón morado, y uno más energético con el espectro visible, entonces ese fotón morado le da una velocidad todavía mayor, el doble de la velocidad. En fin, eso es entonces lo que quiere decir el efecto fotoeléctrico interpretado a Einstein, no interpretado, por favor, no interpretado en el experimento de Hertz-Lennard cuando lo descubrieron en 1887. Ellos estaban haciendo experimentos en ¿cómo se llama? Tubos cerrados, tubos vacíos, ¿cierto? Cuando primero hacían bombas de vacío, etc. Y entonces se dieron cuenta que iluminando con luz, ¿verdad? La luz en ese momento se consideraba una onda, ¿verdad? Entonces, iluminando con luz, este cátodo, entonces se aumentaba la corriente que ellos trataban de medir, ¿verdad? Y pues no entendían algunas cosas que pasaban ahí. O sea, que pasaran no era tan raro, porque al fin y al cabo la luz es energía, pero en la forma en que pasaba, cuando se hacían las correlaciones, la vaina no para, ¿cierto? Seguimos. Entonces, más tarde hablamos de eso. En todo caso, esto es contradictorio porque el efecto fotoeléctrico y la física clásica no encajan. O sea, olvídese de la física clásica, ya encontramos cosas que de ninguna manera podemos explicar por la física clásica. Thomas Young, como dije, había mostrado que era una onda, ¿verdad? En contra de lo que decía Newton, que era una partícula, ¿cierto? Y Hertz produjo ondas de radio y había comprobado la teoría de Maxwell de que había unas ondas electromagnéticas más allá de las ondas de luz, que las ondas de luz eran apenas una partecita de todo ese espectro de las ondas electromagnéticas. En fin, ahí están los años. Einstein propuso esto en 1921, ¿verdad? Porque, bueno, lo recibió en el 22, participaba en el 21, él estaba en Japón, en el 22, cosas ahí, hubo guerras, todo eso. En todo caso, la hipótesis que le dio el premio no fue que de repente se le ocurrió decir una pendejada, no. El tipo venía pensando sobre la luz desde que tenía, si mal no estoy, 15 años. Decía, bueno, si yo me monto en una onda de luz, en una onda electromagnética, ¿qué va a pasar? Pues, o sea, la teoría no se inventa, ¿cierto? Y en todo caso, lo que les puedo anticipar es que Einstein amplió la comprensión que teníamos de la luz. Pero yo les puedo garantizar, yo llevo en esta vaina, ya tengo 76 añitos, llevo 50 y algo de profesor, digamos de estudiante, ¿verdad? Entonces ya son 57 años, más de 50, más que Einstein cuando murió, pero o sea, bueno, en fin, digo tonterías, quién sabe, pero todavía sigo sin entender qué es esa vaina. ¿Alguno de ustedes me explica? Pero sí. Sigamos, de todas maneras, en 1905 este hombre perfecciona la hipótesis de Planck. La hipótesis de Planck venía simplemente a explicar un efecto que se llama
un comportamiento que se llama el cuerpo negro. No sé si eso estudiaron lo del cuerpo negro. El cuerpo negro se llama negro, pero puede ser de otro color, puede ser rojo, puede ser verde, como quiera. El carbón, por ejemplo, o el hierro. Ustedes lo calientan y se pone rojo, y lo calientan más y se pone amarillo. Y si pudieran calentarlo más, pues, si pudiera, pudieran haberlo verde y haberlo morado y tal cosa, ¿cierto? Porque se corre como hay mayor energía, ¿cierto? Ustedes que ya tienen eso, yo pues menos energía, el amarillo un poco más, etcétera, el morado mucho más energético, ¿cierto? Entonces, Planck propuso una idea desesperada. El hombre prácticamente tampoco aceptaba la realidad de Einstein después, pero en 1900 Planck propuso que lo que pasa es que había que suponer que la energía en ese cuerpo, que la energía del medio, llamada la práctica es más complicada, pues emitía la energía en forma discreta y en cantidades minúsculas, por eso se llamó inequality, la palabra. En todo caso, Einstein dijo, mira, así no es de sencillo, la cosa es que la luz es una lluvia de corpúsculos que son precisamente los cuantos. Él no los llamó fotones, él los llamó fotones en 1924. Y dice, cada uno de esos cuantos, ¿verdad? O de esos cuanta, tiene energía E por H nu, lo que nu es la frecuencia. H fue la constante que introdujo Planck para proponer entonces esos partículos de energía. Y claro, esas cantidades ya Einstein había elaborado su modelo relativista y entonces encontró en sus ecuaciones que esos tendrían una cantidad de movimiento h sobre lambda, o h sobre lambda. ¿Sí? Entonces, los fotones tenían una longitud de onda y tenían una cantidad de movimiento. Se desplazan, por supuesto, a la velocidad de la luz, se parecen a las partículas clásicas, pero no lo son, porque para empezar tienen masa y reposo cero. Entonces, eso no es clásico. Y en fin, de todas maneras, él dijo, lo que pasa es que eso ahí, en el efecto fotoeléctrico, lo que tenemos son una sustancia que es onda y corpúsculo. Ojo, no digo onda y corpúsculo. Mal, rajado. Sigamos. En todo caso, el hecho de decir que era corpúsculo prácticamente le dio la razón a Newton y le dio la razón a Young, ¿cierto? Y entonces todos quedaron muy contentos, pero claro, las cosas, por favor, quedaron todavía sin entenderse hasta que, por un lado, pues claro, lo estoy diciendo, vamos un poquito más despacio, ya hablamos de Planck, ahorita hablamos de Einstein, vino después Niels Bohr en 1913 y pues bueno, tendría que contarles una historia un poco larga que empezó con JJ Thomson. JJ, digo yo que es un tocayo, pues es JJ, se jala, ¿verdad? Pero era Joseph J, será la que es Thomson. Tras aquel tocayo, pues simplemente fue el que descubrió el electrón, ¿cierto? Pero ese electrón surgieron modelos que solamente Niels Bohr pudo venir a traer el primer modelo más o menos decente sobre eso del átomo a la luz de las nuevas observaciones que había. Pero Louis de Broglie, el príncipe de Broglie, príncipe francés, se le ocurrió, ¿se acuerdan del P igual a H sobre lambda? Pues bien, de Broglie dijo, no, mira, lo que pasa es que los electrones en el átomo tienen también una longitud de onda lambda y entonces tiene una cantidad de movimiento que es h sobre lambda. Y entonces no es que solamente las partículas, perdón, las ondas de luz se comporten como partículas, sino que también los corpúsculos, como los electrones, se comportan como las ondas. Y eso fue entonces el principio de complementariedad, si se quiere, que los objetos en ese mundo microscópico entonces se comportan como onda y como corpúsculo, lo cual era sumamente extraño.
De todas maneras, ahí vienen los personajes que ya lograron, eso lo de Broderick en 1924, en 1925, Bernhard Heisenberg, alemán, sacó como la primera teoría muy comunicada, muy abstracta, que se llamó modelo matricial de la mecánica matricial, no voy a entrar en detalles. Erwin Schrödinger hizo la cosa un poco más sencilla y entonces sacó lo que se llama su función de onda, la ecuación de onda de Schrödinger, que es lo que se utiliza generalmente. La de Heisenberg, porque formalmente, matemáticamente es más bonita, más elegante, pues deja a la gente lugar. En fin, de todas maneras, vino después también Paul Dirac, quien resumió todo eso, hizo grandes avances en el terreno teórico, Paul Dirac, y bueno, ha sido otra persona de los físicos más brillantes de todos los tiempos, tenía apenas 25 años. En todo caso, esto fue la primera revolución cuántica, ¿cierto? Pero dije, aquí escribí mal, la primera revolución cuántica, perdón, no, escribí bien, es la segunda revolución científica, pero la primera revolución cuántica. Ya les dije que la ciencia moderna, de unos siglos atrás, ya hay que sepultarla casi, bueno, no tanto, pero sí ya es obsoleta. La nueva revolución científica, esta, las ciencias cuánticas, es la base de la tercera revolución industrial, ustedes probablemente saben, está asociada a Ford, empezaron a analizar las cosas, todo ese cuento, donde casi usó, salvo porque ahora viene por la cuarta revolución, que se llama Peter Shaw, y pues para allá es que vamos precisamente con esa nueva revolución. Aquí rápidamente para explicarles seguramente algo que han visto ustedes en todos los libros, ¿verdad? De los medios de moda. Bohr pues tomó en serio la hipótesis de Einstein en 1913, cuando todavía no le creían a Einstein, decían que esa vaina era una pendejada mayúscula, que tal vez su relatividad estaba bien, pero eso sí, pobrecito. En todo caso, Einstein, perdón, Bohr en 1913, estuvo trabajando también con alguien en Inglaterra, Rutherford, perdón, hablar de ahora, entonces llega el fotón que dice Einstein, la luz, y entonces como que le pega, digamos así, perdón, le pega al electrón, es una forma de hablar, una granada, y entonces ese electrón absorbe la energía. Fíjense que es parecido al efecto eléctrico, pero dentro de un átomo. Allí el electrón está atrapado. Entonces, el electrón salta a un nivel superior, ¿sí? Se excita. Las excitaciones de los electrones en los átomos vienen entonces de ahí. Y de ahí viene el espectro que muestra cada sustancia. Cada sustancia, cada elemento tiene su espectro. Pues ya, ¿cierto? En fin, sí, pero claro, en la física nosotros decimos que siempre se tiende a ir al estado más bajo. Entonces, ese electrón excitado, pues simplemente no se quiere quedar con esa energía, ¿y qué hace? Pues simplemente emite un fotón y entonces decae ese elixir, o sea, vuelve otra vez a su nivel de partida. Y claro, esto da para el tercer nivel, y para el cuarto, y para el quinto, y él logró explicar, ni más ni menos, que el espectro del átomo de hidrógeno, ¿sí? Sus modelitos chino, un modelito muy de batería, pero fue un primer paso para en fin, aquí no les voy a hablar de otras cosas, después hizo muchas conclusiones y estuvo en pelea con Einstein prácticamente toda la vida, eso está bien limitado, pero de ahí entonces se pasó a una mecánica cuántica que tiene características que no son fáciles de absorber. Según Einstein, la mecánica, toda teoría debería ser local y realista,
no me voy a detener a explicarles local que satisfaga su principio de relatividad, o sea, que no puede viajar más rápido que la luz. Realista, pues bueno, eso del entrelazamiento le pareció a Einstein acciones fantasmagóricas a la distancia. Entonces dice, si el spin se pone así es porque ya estaba de esa manera, no me digan cuentos. Y el otro pues ya estaba entonces de para abajo, ¿cierto? Pero no Einstein, estaba creído. O sea, lo que es realista no puede ser una teoría que reemplace a la cuántica. Ya dijo que la teoría es completa, Einstein. Es un gran pedazo. Entonces, bueno, otros ofrecieron que podía ser local, pero entonces no era realista, y dentro de eso estaba poco, ¿cierto? Y otros, David Bohm, americano, supusieron que era realista, pero entonces tenía que ser no local. Ya no satisfacía ese principio que exigía Einstein. Y bueno, pues definitivamente lo más loco es decir que a la vez es no local y no realista. Y eso es más o menos lo que hoy en día podemos concluir. Bueno, ahí les mostró esto será la carátula, pero sigamos adelante. En el libro se habla de 30 interpretaciones de la mecánica cuántica. Pues, ojo, que se interprete una teoría física de diferentes maneras, eso ya es como religión. Digamos, los físicos estamos metidos en un problema de la Madonna. Afortunadamente las ecuaciones son las mismas en todas las interpretaciones. Y las 30 interpretaciones, entonces, pueden ser razonables, ¿cierto? Viene ahora la segunda revolución cuántica. Pero esa segunda revolución cuántica de la que estamos hablando ahora, en realidad la arrancó Einstein mismo en 1935. Entonces se habla de la paradoja EPR, porque él, con todos sus auxiliares, cuando él llegó a Estados Unidos a exilarse, yéndole a Hitler en 1935, más bien viajó y ya nunca volvió a Alemania, olvídese, porque si van a matar. Entonces, ya tenía ayudantes, Podolsky y Rosen, y con ellos escribió una que se llama La Materia, en donde él demostraba, entre comillas, la demostración no puede aceptarse a la luz de lo que sabemos hoy de la mecánica cuántica, que efectivamente la mecánica cuántica está muy completa. En todo caso, podemos afirmar que Bohr fue el primero en responderle, dejó todo lo que tenía de lado y se puso a trabajar como un salvaje, y en poco tiempo, tal vez un par de meses, sacó otro artículo con el mismo artículo de Einstein, con el mismo título de la conferencia de Einstein, diciendo que Einstein estaba completamente equivocado. Bueno, en realidad yo creo que con las posiciones que hizo Bohr fue también andaba un poco equivocado, pero estaba más equivocado Einstein. En todo caso, la cosa quedó así, lo vamos, y en 1964, una persona que no pagaba entero, trabajaba en el CERN, que es esa máquina más costosa del planeta, acelerador de partículas. Entonces, John Stuart Bell, irlandés, en sus tiempos libres, porque a él no lo dejaban trabajar en eso, o sea, usted tiene que trabajar en los aceleradores, como partículas y tal. Eso de ponerse a pendejear, decir, Einstein o Bohr tenía razón como tal, olvídate, la Bohr la tenía, vamos para adelante. Pero él, sin embargo, sacó un teorema, ¿verdad?, que son precisamente las desigualdades de Bell, y entonces Einstein propuso, y ya Roth lo había dicho antes, que para completar la mecánica cuántica había que introducir lo que se llaman las variables ocultas. Lo había dicho ya pero también Einstein propuso este teorema, y después Bohm, en 1952, que tenía que haber variables ocultas, pero las variables ocultas de Bohm se diferenciaban de las de Einstein, en que serían variables no locales. No sé cuántos tiempo nos quedan. Muy fascinantes. Bueno, pero me gustaría saber de todas maneras
para no extenderme demasiado. En todo caso, el problema de Bell en 1964-65. Por ahora dice que. Anda con los y quedan más tarde, que uno ya está más caleta todavía. Entonces, ese teorema, esa desigualdad de Bell, perdón, en 1965 era muy temprano para poder decir si era válida, si no era válida, quién tenía la razón, si Gordon, Einstein, cualquier cosa de esas. Y entonces hubo que esperar más. Y de hecho, las universidades, mucho menos las empresas, no estaban dispuestas a pagar porque investigaran quién tenía la razón, ya se daba por sentado que Gordon tenía la razón. Yo mismo en 1969, 70, me puse a trabajar en esas pendejadas que me dieron por la cabeza la historia. En todo caso, ya para 1972 pidieron hacerse experimentos, porque el láser ya estaba suficientemente desarrollado como para poder controlar la intensidad y había detectores mucho más finos, etc. Entonces, Friedman y Closer hicieron un experimento, pero como dije muy al comienzo, ese experimento no fue muy concluyente, tenía algunas lagunas. Lo hizo otra vez con mayor tecnología, por supuesto, en 1980. Se trataba de hacer es fácil. Y por último, Seilinger, realmente antes de esa fecha, logró casi resolver todas las lagunas que existían y entonces se pudo comprobar que efectivamente dos objetos entrelazados, en este caso fotones entrelazados, tenían una mayor correlación que la predicha por las teorías clásicas. Ojo a la palabra correlación. Cuando les hablé de las dos partículas, una en un confín del universo y la otra en el otro confín, esas dos partículas están correlacionadas. ¿De qué manera? Ojo, la mecánica cuántica dice, y eso es lo que no le gustaba a Einstein, que el spin de la partícula que está en un lado está de cualquier manera, esta es una combinación de sus dos estados, que es hacia arriba o hacia abajo, hacia allá o hacia acá en proporción, más ampliamente, ¿cierto? Y la otra también, pero correlacionada con su otra, porque fueron producidos los dos electrones de tal manera que están entrelazados, ¿cierto? O sea, cuando se produjeron, el uno tenía que tener un spin en dirección contraria, ¿cierto? Opuesta a la del otro. Esta es la relación entre los dos. Entonces, cuando le miran el spin a la una, automáticamente la partícula se da cuenta que a su gemela, por decirlo así, le midieron su spin, que eso ya da un valor. Entonces, respondiendo el valor que corresponde, o sea, ya no puede seguir simulando que está en todos los estados de la atención. Eso se llama la reducción del paquete de ondas, se llama también el colapso de la función de onda, pero no voy a entrar en es técnico, simplemente créanme. Esas correlaciones, Einstein decía que no podían ser más allá de las clásicas, pero cuando se hicieron estos experimentos con estas personas, resulta que sí. ¿Y qué significaba eso? Que se viola el problema de Bohr. ¿Y qué significaba eso? Que las variables ocultas que pudieran eventualmente reemplazar a una teoría cuántica tendrían que ser variables ocultas, no mecánicas. En fin, viene después Nicolás Gysin, ya en las aplicaciones. Gysin logró hacer criptografía, él es muy famoso, le vendió a los suizos en 2000, no recuerdo si por decir, una forma criptográfica, claro, le dieron recursos para que lo hiciera, para manejar las elecciones con criptografía cuántica. Eso es maravilloso. Ronald Hanson en 2015 ya resolvió absolutamente todas las dudas
y todavía fue más allá, es el que logró hasta esta fecha una mayor distancia entre dos partículas en el proceso que se llama teleportación cuántica. No voy a hablar mucho de eso, pero esencialmente la teleportación cuántica consiste en que un estado se transmite de este sistema a otro sistema. Eso es teleportación cuántica. No ahondamos más en eso. No es que esta partícula se traslade acá, no, se traslada en el estado. ¿Okay? No se confunde. Y bueno, gracias a esas cosas, Jan Beckman, hablando de Science, que por cierto, en China, en 2017, pudo, utilizando un satélite con el que se puede comunicar, lograr entonces la teleportación, ¿cierto? En miles de kilómetros. Y eso es lo más maravilloso que se ha podido hacer hasta la fecha en esa dirección. En fin, esto es una onda, digamos, muy corriente, la onda avanza, que tiene sus propiedades, si quieres, estas son ondas clásicas, ¿cierto? Aquí tenemos entonces ondas cuánticas que representan a un quantum, ¿verdad? Digamos, un quantum de color gris, esto lo tomé del libro que aparece ahí, aparece también con los créditos del comienzo, y aquí un quantum negro, de los dos quantum interaccionan y quedan entrelazados, y entonces ya tenemos, ¿cierto?, un quantum entrelazado con otro quantum, y ahora esos dos quantum siguen entrelazados por el resto de la vida, si es que no decaen por algún proceso clásico desafortunado que se presente en el camino, que aún no haya sido medido o cosas por el estilo. Hasta ahí llegó el entrelazamiento. O sea, para que sigan entrelazados, tienen que continuar como en el vacío absoluto, por decirlo así. Y desafortunadamente, esto de la naturaleza es lo que se opone a las condiciones que todavía se esperan de la tecnología cuántica. Creo que ya estamos prácticamente en el final, entonces, juntas, yo espero haber dejado algunas inquietudes y hay que todavía pasar rápidamente el efecto Hubble. Me parece maravilloso, no alcanza, pero después se lo muestro, porque simplemente, miren ustedes, esto aquí tiene, no sé si es por WhatsApp, yo lo que aquí veo un filtro, tal vez se llama este lado, filtros rojos, verdes, etc. Entonces, si se manda el filtro que emite solamente luz roja, resulta que la luz que pase no le van a hacer aquí a la placa que tienen, que no sé de qué es, no importa, pero no interesa, sodio, potasio, lo que sea, cualquiera. Entonces, entonces la roja no le hace ni cosquillas, la que más emite luz seguramente va a ser la moneda, ¿verdad? ¿Me recuerdas? Bien. Ya, entonces tú rápido, cuéntale. Gracias. Buenas tardes. Este es el montaje para que el laboratorio de física. Acá tenemos una lámpara que es de mercurio, tenemos acá un iris, paso por un lente y acá tenemos los filtros, que puedan ver, unos filtros que lo que hacen es que me discriminan, por así decirlo, la longitud de onda que yo quiero utilizar. Entonces, como dice el profesor acá, tengo longitud de onda en morado, que es 405, si no estoy mal, más o menos, o acá, que es la que me va a pasar mayor cantidad de energía. Acá tenemos un amplificador y tenemos un multímetro. ¿Cómo se le cuánta energía va a pasar? Viene la luz, pasa por el lente, llega aquí a nuestro filtro y llega a una celda fotoeléctrica. Esta celda fotoeléctrica se conecta al amplificador y aquí se va a generar una diferencia de potencial. ¿Cómo ven? Ay, ¿qué estás haciendo? Desde acá, tenemos aquí una longitud de onda de 405 nanómetros y por ejemplo me está dando un voltaje de 0.9 volts. Voy a cambiar la
onda. Por ejemplo, esta definición de 33 nanómetros, y ahí ya vemos que el voltaje que me está generando aquí es 0.8 voltios. Mentira, 0.25 voltios. Entonces ahí vemos que la longitud de onda es la que incide la cantidad de energía a nuestra célula. Eso es. Sí, tal como se explicaba al comienzo de la charla. El circuito fotoeléctrico es un experimento crucial para introducirse al mundo cuántico. Pero como lo dije, Einstein puso que la luz eran corpúsculos. En parte es cierto, o sea, no sé qué con esa imagen de que la luz va corpúsculos, pero se equivoca porque en realidad la luz está controlando como una onda, pero ahí hay que poco de los que es ustedes también tienen que para que entiendan el diagrama de Wagner que llegará muy chiquito. Yo ya todavía no entiendo de todo. Claro, entendemos bien. Sí. Bueno, muchachos, para las personas que están en este momento conectadas a través del link, entonces, pues, quizás virtualmente, a ver si gusta hacer una pregunta, nos la pueden dejar también acá en el chat, y pues, si ustedes tienen alguna pregunta, pues, con todo gusto. Pero primero, la profesora. Sí. Si la puedo responder, si no, pues la misma ustedes. Bueno, profe, actualmente se quiere como incluir a los niños en el tema de la cuántica. Yo he visto algunos textos ya que algunos docentes que trabajan cuántica dicen, no, ¿por qué no le enseñamos este cuento de la luz y su interacción con la materia a los niños? ¿Qué experimentos podría haber para un niño? Que ellos son como niños. Bueno, con algunas variaciones, este experimento es muy adecuado. O sea, los niños seguro que van a entenderlo, ¿sí? Y le puedes arrancar con el arco iris, el arco iris. Entonces, pues, primero hablamos del arco iris, y después entonces lo llevamos a un prisma y lo podemos manipular, ver cómo la luz se descompone, todo aquello, ¿cierto? Y entonces sí, ya lo pasamos finalmente a los filtros, en donde se ve que solamente toma la luz roja, y entonces verá que con la luz roja no pasa nada, y así por el estilo, y entonces le podemos decir, mira, Einstein fue el que explicó eso, quiere ser como Einstein, porque es lo que quisimos tomar, y entonces lo llevábamos a otras cositas. Yo creo que, por ejemplo, el átomo de Bohr no es tan complicado. O sea, a los niños hoy en día, no me gusta ver nada de contar con un niño, porque me gusta mucho hablar con él. Cuando le conté el milenio, yo con su papá, y le pregunté cómo estaba, y le hablé, y él, como que sí, que los electrones, sí, que vamos a escuchar cosas vainas. O sea, a mí no me sorprende que con los niños se pueda hacer todas estas vainas. Y el tubo, sí, claro, tiene que reducirse un poco más. O sea, yo tengo con niños 300 estudiantes en cada semestre que toman para todo, ¿cierto? Son estudiantes de filosofía que supuestamente no tienen nada que ver con la cuántica, o de artes, o de medicina, que tienen mucho que ver, o qué sé yo, de filología. Sin embargo, van a un curso, les garantizo. Al segundo día de las instrucciones, ya no curso. O sea, se ve el curso. Y se quisiera, por ahora que tú me has retado, voy a ver si para una más. Sí, que relaciona también esa luz con la temperatura. Yo creo que eso se siente la temperatura, o sea, la temperatura está muy ligada a la energía de los fotones. Entonces, ¿cierto? Entre más energético, más calor. Entonces, de ahí también podemos manejar. Cantidad de cosas. Bueno, sigo hablando, habría otra ocasión en que se intentara, podría explicarles algunos detalles. Aquí no me detuve en los detalles, pero yo creo que definitivamente, o sea, les estamos ocultando la verdad. Es como si cuando Newton introdujo la mecánica le siguiéramos hablando de la mecánica. Eso es muy grave.
Estamos engañando. Listo. La primera pregunta es, ¿por qué los electrones se comportan como ondas? Bueno, eso sí no me lo preguntes a mí. Esa pregunta y la naturaleza por ahora te la voy a responder. Lo que sabemos es que cuando el electrón se detecta, se comporta como un conductor. Pero mientras no lo detecta, mientras va ya del cátodo al ánodo, se comporta como una onda inicial. La segunda pregunta es, ¿de qué está hecho el entrelazamiento que nos lleva a las... Bueno, de que está hecho ya lo dijimos, son dos partes, o sea, se puede entrelazar tres partes, se pueden entrelazar 3 o 4 más, eso es mucho más complicado, entrelazar dos. Entonces, mira, hay una forma muy sencilla de entrelazar dos partículas, que fue la que utilizaron básicamente, sobre todo Aspect y después Einstein. Ellos utilizaron un cristal no lineal, entonces le envían un haz de luz, ahora no recuerdo, como 700 de cualquier manera. Y entonces, de ese fotón, porque tiene que ser fotón, cada uno es una haz controlada. Entonces llega al cristal y del cristal salen dos fotones, y los dos fotones están entrelazados. Entonces, no alcanza a hablar de la polarización, pero el uno sale con polarización perpendicular y el otro horizontal. Entonces ya están entrelazados. Conseguiste dos fotones. O a veces hay cristales, o sea, haciendo cambios en comunicaciones, pueden salirse con la misma polarización. Y entonces yo puedo ahora llevar el fotón que va en una dirección y el otro que va en otra dirección, y entonces tengo dos haces, pero son entrelazados. Y ver qué pasa con ellos y esas circunstancias. Y la pregunta es, pues, hoy en día la pregunta Claro, o sea, no hay nada de la física actual, pues de la que trabaja con lo físico, ¿cierto? Yo di un curso de fluidos, pero ahí no meto problemas. Sin embargo, hay líquidos cuánticos. ¿Cómo se llama? El superfluido de helio es un líquido cuántico, pero ahí no meto, o sea, el líquido de la clase de fluidos, eso con eso vaya, no lo menciono. Pero claro, el bosón de Higgs, pues, es el bosón que explica la masa, ¿cierto? Y ese bosón no hubiera podido encontrarse como lo hizo Peter Higgs en 1664 teóricamente, si no fuera basado en cuánto. Todo. Porque van a hacer a cazar partículas es porque la partícula fue predicha primero teóricamente. ¿Sí? O sea, yo soy teórico, por cierto, ¿sí? Pero claro, yo no trabajo en esas cosas, yo trabajo en cosas más terrenales, estaba solo. Teníamos otra pregunta. Sí. Bueno, es que gestionar el proceso Sí. yo lo escribí con teleportación. Sí. Y de qué trataba. Sí, la aportación lo expliqué rápidamente, pero es algo muy bonito, es simplemente poder propagar un estado de este lugar a otro lugar. Claro, esa propagación, ojo, tiene que hacerse a la velocidad máxima, a la velocidad de la luz. Pero es una cosa fabulosa porque se transporta el estado cuántico. O sea, un estado cuántico es algo muy complicado, porque el estado cuántico puede ser cualquier cosa, pero transportarlo tal como está es algo así tan difícil como transportar a un enfermo sin que nos acabe de buscar la vida de ¿entiendes? Transportar un estado cuántico es una locura. Lo va a hacer no solamente, o sea, ya lo habían hecho, pero aquí lo transportamos a él.
Y eso permite hacerlo. O sea, únicamente el transporte del Estado más El Estado, no es el Estado del sistema, puede ser nada como esto. pero la partícula no del Estado a otra partícula. Es el Estado. O sea, es algo así como clonar a la partícula, pero no es partícula, sino una que es como idéntica, ¿cierto? No la más idéntica a la luna. Pero ella sigue siendo Y eso además nos permite descubrir al impostor cuando estamos haciendo criptografía cuántica. Pues, no es que no sea violable la criptografía cuántica, simplemente que cuando detectan la clave, inmediatamente el receptor y emisor se van a dar cuenta y entonces cambian la clave. Es una la paciente. ¿Sí? Otra pregunta. Yo tengo un tema de situación. Sí. Ya, nunca he tenido esa situación. Ya, No, mira, si tú vas a ver Star Trek te muestra una teleportación que no es la teleportación, es la teleportación sin maldad. Eso no se puede ver. Pero la teleportación consiste simple y llanamente en lo que acabo de explicar. No importa lo que sea, se transporta a ese estado. Yo tengo un estado, claro, pero describir matemáticamente ese estado es muy complicado. Por eso hay que hacer la descripción del estado de una molécula o de más sencillo. Y eso es lo que se está teletransportando hasta ahora. Pero no aspiramos ni siquiera a teletransportar a un ser humano. En el sentido cuántico, ya hay un poco de si lo natural, sí. Muchas gracias a profesor. Bueno, muchísimas gracias. Espero verlo de nuevo, ahora estamos observando la producción. Bueno, muchachos, muchas gracias por la conferencia de simulaciones tecnológicas. No solo para estudiar la materia del estudio, pues si les interesa esta herramienta, ya continúa, aparece su tiempo. Presidencia arroba, si escriben y lo puedo mandar el link, tengo para el curso.